Hola, bienvenido a nuestro encuentro de hoy. Continuamos con nuestra serie titulada asimismo Encuentros. En esta serie recordarás que estamos viendo las historias de algunas personas que tuvieron encuentros con Jesús. Lo importante es que después de estos encuentros con Jesús, estas personas nunca volvieron a ser las mismas. Sus vidas no fueron igual jamás. El encuentro de hoy nos va a mostrar a nosotros, a ti y a mí, qué hacer cuando todo lo que recibimos son malas noticias. Mira qué importante está esto para el día de hoy, para estos tiempos en los que estamos viviendo. Repito, ¿qué hacer cuando todo lo que recibimos son malas noticias? Se titula Solamente confía. Y vamos a ver de quién se trata y en qué circunstancias esta persona se encontró con Jesús. La historia está en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, y vamos a estar leyendo a partir del versículo 21. Marcos 5, 21. Leo ahí, dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Aquí el que se encontró con Jesús fue un hombre llamado, dice, Jairo. ¿Qué sabemos de él? Dice que era uno de los principales de la sinagoga. Recuerda que la sinagoga era el lugar donde se reunían los hombres judíos para estudiar la Biblia y para orar. Era diferente del templo. El templo en Jerusalén era uno solo. No había otro más en ninguna otra ciudad, ninguna otra región. Pero sinagogas había varias. En cualquier ciudad donde hubiera un mínimo de 10 hombres judíos, allí podían entre ellos formar una sinagoga. Este Jairo era uno de los jefes de la sinagoga. No quiere decir que era como un sacerdote o un rabino. Más bien era un jefe electo por la comunidad para que velara por el funcionamiento de la sinagoga, sus servicios y su escuela para los niños también. Como funcionario electo que era, implicaba que Jairo gozaba de buen prestigio entre sus coterráneos. Pero este Jairo tenía un problema muy grande, que lo hizo venir a donde estaba Jesús. Y el problema era que su hija estaba enferma y estaba muriendo, estaba agonizando. La palabra agonizando viene de una palabra griega que significa que está luchando por la vida. Ahora, al venir ante Jesús, este hombre mostró dos cosas. Mostró humildad. Dice que cuando vino se postró a los pies de Jesús y le rogaba mucho, diciendo, mostró humildad. También mostró fe, porque fíjate que dice: ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Este hombre tenía una fe, no sabemos si poca o mucha, ese no es el punto, pero tenía fe puesta en Jesús. Su situación debía ser desesperada, porque de otra manera no se hubiera atrevido a acudir a Jesús. Recuerda que los maestros de la ley, los líderes religiosos de aquel tiempo, los fariseos, los sacerdotes, se le oponían a Jesús decididamente. Por tanto, si uno de estos líderes, sea del tipo de liderazgo que fuera, como era Jairo, decidía, a pesar de toda esa oposición, decidía venir a donde estaba Jesús y pedirle ayuda, tiene que ser que su situación era realmente desesperada. ¿Qué pasa hoy en día con muchas personas cuando se ven en situaciones desesperadas? Bueno, algunos de ellos entonces buscan a Dios. Lamentablemente otros tratan de buscar soluciones o ayudas en otras fuentes que no son Dios. Y entonces acuden a ídolos, muñecos, imágenes,
acuden a la santería, a la brujería, al espiritismo, a religiones orientales y toda una serie de cosas. Cuando tú y yo estamos ante una situación difícil, ¿qué opciones se nos presentan? ¿Qué opciones se nos presentan? Una, podemos ser presa de la desesperación, deprimirnos, entrar en pánico. Dos, podemos buscar esas falsas ayudas que no van a hacer nada. Tres, podemos buscar entonces al Señor, buscar su ayuda. Vamos a seguir con la historia. La historia nos cuenta que Jesús fue inmediatamente con Jairo hacia su casa. Pero cuando iban por el camino, sucedió algo que retrasó el avance de ellos hacia la casa de Jairo. El asunto es que cuando iban por el camino, ahí tuvo lugar otro encuentro del que no vamos a hablar ahora. Lo vamos a dejar para la semana que viene, la semana próxima. El caso es que esta otra cosa que sucedió en el camino introdujo inesperadamente una demora en el viaje de ellos hacia la casa de Jairo. Vamos a ver qué pasó después de esa demora con Jairo y con su hija. Vamos a saltar la interrupción, la vamos a ver la semana próxima, y vamos a saltar al versículo 35. Dice, mientras él aún hablaba, o sea, Jesús estaba hablando, producto de aquel otro encuentro, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Probablemente ya Jairo estaba nervioso viendo la demora que estaban teniendo para llegar a su casa. Y encima vienen unos mensajeros de su casa a traerle una realmente mala noticia. Tu hija ha muerto. Ya no hay razón para molestar más al maestro. Ya no hay nada que se pueda hacer. Ahora, si tú no has pasado nunca por una situación similar, será difícil ponerte en los zapatos de Jairo. Pero puedes imaginar qué cosas estuvieron pasando por su mente en ese momento. Muchas veces cuando las cosas salen mal, un mecanismo de defensa es buscar a quién echarle la culpa. A veces, aunque nosotros seamos los culpables, o a veces la culpa no es de nadie en particular, pero es como si nos sintiéramos un poco mejor cuando encontráramos a alguien a quien culpar, a alguien a quien echarle la culpa. Al final no funciona, al final no nos sentimos mejor nada, pero es un mecanismo que muchas veces tratamos de usar. Yo no sé, pero tal vez Jairo puede haber pensado que Jesús tenía parte de culpa por haberse demorado en el camino y no haber llegado a tiempo para salvar a su hija. Si no le echó la culpa, al menos puede haber pensado, si nada más hubiéramos podido llegar a tiempo. ¿Cómo se debe haber sentido? Yo creo que bastante mal. Ahora, la historia nos sigue diciendo que Jesús estaba muy atento a lo que estaba pasando e inmediatamente tuvo una palabra especial de aliento para Jairo, inmediatamente. Mira lo que dice el versículo 36. En el 35 que recién leímos es cuando vienen y le dicen la mala noticia a Jairo. Jesús estaba ahí al lado de Jairo y escuchó la mala noticia y al momento tuvo esta palabra. Dice, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Otras traducciones de esas palabras de Jesús serían, no tengas miedo, solamente confía. O no temas, solo sigue creyendo. O no temas, nada más ten fe. Ahora, ¿qué fe era esta que Jesús le estaba pidiendo a Jairo?
A veces hoy cuando alguien tiene un familiar enfermo o en el hospital, los amigos le dicen, todo va a salir bien, hay que tener fe. ¿Pero fe en qué o en quién? Porque generalmente no dicen. Hay que tener fe, pero ¿qué clase de fe? ¿Qué tipo de fe? ¿Fe puesta en qué o en quién? Ahora, yo no creo que lo que se estaba refiriendo Jesús era a este tipo de fe así general, ambigua, que no está depositada en nadie en particular, una fe así subjetiva en el corazón. No creo que esa sea la fe que Jesús estaba refiriéndose. Jesús se está poniendo a Jairo aquí en una disyuntiva. Le está presentando dos caminos. Lo que Jesús le estaba diciendo a Jairo era algo como esto. Jairo, estos hombres te están trayendo malas noticias que te hacen sentir angustiado. Ahora, o los escuchas a ellos o me escuchas a mí, que te pido que no te preocupes. O los escuchas a ellos lo que te están diciendo, o me escuchas a mí que te digo no tengas miedo. Solo debes continuar confiando en mí, como cuando viniste a verme. ¿Te parece que la confianza y el temor van bien juntos? Normalmente no. Normalmente cuando nos invade el temor, no hay confianza. Pero cuando nos invade la confianza, desaparece el temor. Ahora a veces puede que tengamos un poquito de temor y un poquito de confianza. Eso es una situación muy inestable que tarde o temprano desemboca o en temor o en confianza, pero es que las dos juntas son opuestas, no pueden convivir mucho tiempo allí en un corazón. O te va a dominar la confianza, la fe, o te va a dominar el temor. Yo no sé, pero en esta vida tan difícil, ¿crees tú que tenemos algún motivo para continuar confiando en Jesús? Recuerda que Jairo llegó con fe, con confianza en Jesús. Lo que después vinieron las malas noticias. Y ahí estaba en riesgo de perder esa confianza. Y puede que así nos pase a nosotros. Sí, tuvimos fe, tuvimos fuerte confianza en el Señor, pero producto de las circunstancias difíciles que se nos agolpan, que nos caen encima, sin nosotros buscarlas, sin nosotros pedirlas, nos ponemos en riesgo muchas veces de que esa fe, esa confianza se derrumbe, se debilite, desaparezca, que nos gane el miedo, el temor, la ansiedad, la angustia. Ahora la pregunta es, ¿existirá algún motivo para, a pesar de todo, nosotros continuemos confiando en Jesús? Yo creo que sí. Y el primer motivo o principal motivo es que Jesús es quien es. Él es el Hijo de Dios. Él tiene todo el poder y la autoridad en sus manos. Él creó este mundo. Él te conoce por lo que estás pasando. Él te ama. Él sabe porque Él vivió en este mundo y sabe lo que es el sufrimiento humano. Sabe lo que es el dolor, sabe lo que es la tristeza, sabe lo que es la soledad, sabe lo que es el desamparo, sabe lo que es la angustia. Pero además tiene todo el poder, porque es Dios. Todavía está sobre su trono. O sea, sí, hay motivos para seguir confiando en Él. Seguir confiando en Él. Vamos a ver cómo finalizó la historia. Vamos a leer los versículos del 37 en adelante. Dice, y no permitió que le siguiese nadie. Jesús no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él.
Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Nunca sabremos cómo reaccionó Jairo cuando Jesús le dijo: no temas, solamente confía. Nunca sabremos. Pero lo que sí sabemos es que Jesús siguió con él rumbo a la casa. Y allí resucitó a la muchachita. Esta fue la segunda vez que Jesús levantaba a alguien de la muerte. Fíjate que no quiso hacer el milagro delante de todos, pues muchos allí no tenían ninguna fe en él. Solo se burlaban. Además, su intención no era en absoluto hacer una exhibición de su poder delante de todos, hacer un show allí para buscar así seguidores inmediatos. Él fue allí motivado por una sola cosa: por su compasión por Jairo y su problema. Y así ayudó a aquella familia con su poder. ¿Qué haces tú cuando te llegan malas noticias? ¿Y qué haces cuando las malas noticias se agolpan una tras otra? Jesús le enseñó a Jairo algo muy importante en el momento difícil. Si atendemos a las malas noticias, nos vamos a llenar de temor, ansiedad, preocupación, angustia, desesperación, depresión y toda una serie de cosas terribles. Pero si no les prestamos atención y más bien nos esforzamos en poner nuestra mirada en Jesús y mantener entonces nuestra confianza en Él, podremos seguir confiando y nuestra fe va a derrotar el temor. Vamos a orar. Querido Señor, nosotros estamos agradecidos a ti por tu bondad, porque tú eres bueno, eres poderoso, eres majestuoso, eres maravilloso y tienes todo el poder y la autoridad en tus manos, y nuestras vidas están en tus manos, y todo lo que nos pase y nos suceda está en tus manos. Y como mismo tú decidiste el comienzo de nuestra vida, tú decides también el final. Gracias, Señor, porque tú conoces todo por lo que nosotros atravesamos. Y tú aquí, al venir a este mundo, Señor, lo experimentaste en carne propia, experimentaste el dolor, la soledad y todas estas cosas que nosotros muchas veces experimentamos. Tú nos comprendes entonces, Señor. Yo te estoy pidiendo, en especial por esta persona que está mirando este video o que nos está escuchando, que tal vez está pasando por circunstancias difíciles. Probablemente ha tenido su dosis de malas noticias, Señor. Por su salud, por la salud de su familia, tal vez por problemas con el trabajo, problemas financieros, con su casa, tal vez con su matrimonio, tal vez con los amigos. No sabemos, Señor, tú sabes, tú sabes. Te estamos pidiendo en el nombre de Jesús que tú ayudes a esta persona a abrir sus ojos y a mirarte a ti y a fortalecer su fe, Señor, ahí en su corazón, confiando en ti. A cerrar los oídos a las malas noticias, a las palabras de este mundo que vayan a afectar su corazón, y abrir sus ojos solo a ti y sus oídos solo a tus palabras. Ayúdanos siempre a cuando vengan las malas noticias a no temer, solamente confiar. Gracias, Señor, por tu poder y porque siempre estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y así será hasta nuestro próximo encuentro. Que el Señor